Esa cita del día es la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, un Banco Central Europeo que va a incrementar el ritmo de las compras de bonos durante este trimestre a través de su programa contra la pandemia. Es la respuesta a la subida de los bonos que hemos vivido en las últimas semanas. Una decisión que vamos a analizar enseguida qué efecto ha tenido en los mercados. Por otro lado, el Banco Central deja, tal y como se esperaba, los tipos de interés y el resto de sus medidas de política monetaria sin cambios. Insiste Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, en que es necesario mantener unas condiciones de mercado favorables, sube las previsiones de inflación e incluso ha llegado a reconocer que podría alcanzar el 2% a finales de año y rebaja, sin embargo, los pronósticos de PIB para este año y para el que viene. Lo analizamos con la ayuda de Olivia Álvarez, analista especializada en mercados de divisas de Monex Europe. Olivia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Olivia, ¿con qué te quedas de lo que nos ha dicho Christine Lagarde y el Banco Central Europeo? Bien, bueno, yo creo que el Banco Central Europeo, una vez más, ha dado un mensaje bastante fuerte en relación a su postura de política monetaria y a cómo se compromete a mantener las condiciones de financiamiento favorables, según define Lagarde, y estables durante todo lo que es el periodo de transición de recuperación de la economía europea durante esta fase de recuperación de la pandemia. El comunicado probablemente sorprendió si miramos unas semanas atrás y vemos que el banco, en contra de quizás las expectativas del mercado, no aceleró el ritmo de compras de su programa de activos FED, fundamentalmente en un contexto donde los rendimientos de estos bonos habían estado subiendo no solo en Estados Unidos, sino también acá en la eurozona, y de alguna forma había generado cierta confusión en el mercado de si el Banco Central Europeo iba a ofrecer mayor soporte contra este incremento de estas tasas de interés. La respuesta en el día de hoy creo que ha sido bastante concisa, cuando el Banco Central Europeo destaca que en el próximo trimestre probablemente aumentará el ritmo de estas compras de manera significativa, y es la palabra que usa, para un poco frenar esta tendencia de incremento de los rendimientos de este mercado, especialmente, y destaca Lagarde, si estos incrementos son muy sostenidos y además son de gran magnitud. Debiera derivarse de esto que, bueno, vamos a esperar del Banco Central Europeo en los próximos meses una vigilancia aún más estrecha de esto que Lagarde define como una visión holística y multifacética de las condiciones de financiamiento, pero creo que al final el Banco Central Europeo ha caído en línea un poco con su compromiso de defender las condiciones financieras en la eurozona para superar la crisis. Olivia, ¿qué me dices de la reacción que hemos visto en el mercado? No sé si te has fijado un poco en lo que ha sucedido, me imagino, con esos rendimientos de los bonos. También estamos vigilando lo que sucede en el eurodólar, ¿no? En la cotización de las divisas. ¿Cómo lo has visto esa reacción? Justamente, bueno, efectivamente en el mercado de bonos, y específicamente miramos quizá como los dos grandes polos, el mercado alemán y el mercado italiano, ambos rendimientos han caído relativamente más, digamos, en el mercado italiano, con lo cual esta brecha que de alguna forma mide el sentimiento de los inversores por la estabilidad de los mercados europeos también se ha estrechado moderadamente, y da una señal de que evidentemente el mercado captó el mensaje que intentó lanzar el Banco Central en el día de hoy sobre su apoyo a, digamos, la estabilidad de esta curva de rendimientos. Por otra parte, no obstante, si vemos al euro, prácticamente, y sobre todo si lo vemos a una escala de tiempo mayor, el movimiento no ha sido para nada importante, por así decirlo, y de alguna forma esto se explica un poco en lo que ha sido en el contexto de la operativa de los mercados en estos días. Aunque el mensaje de hoy probablemente hubiera ejercido cierta presión bajista sobre el euro, bajo el entendido de que, bueno, que el Banco Central Europeo, a diferencia de otros bancos centrales importantes como la FED, por ejemplo, parece que va a tomar mayores cartas en el asunto con este tema de los rendimientos de los bonos. Sin embargo, el euro no se lo tomó excesivamente mal, ha estado bastante estable con ciertas correcciones, pero esto significa que de alguna forma el mercado entiende que el Banco Central no va en serio, digamos, con esta postura, y por tanto un poco se adecua a estas tendencia que venía trayendo en los últimos meses, y por otra parte también se coloca en el contexto en el cual los bonos de otros mercados también han estado estables durante los últimos 2 días, fundamentalmente tras la lectura de las cifras de inflación más recientes en los Estados Unidos. Yo creo que en general debiéramos evaluar que dado la evolución de los precios, que es algo que los mercados también están
observando de cerca en los próximos meses. El comunicado de prensa y la presentación del Banco Central Europeo hoy, de alguna forma, entregan cierto control o cierto impacto positivo al sentimiento de los inversores en la eurozona, y es por eso que la noticia de hoy no ha ejercido demasiada presión sobre la moneda única. Bueno, lo que sí que estamos viendo en toda la eurozona, lo estamos viendo dentro de nuestro IBEX 35 también, son caídas en los bancos, ¿no? De hecho, el sectorial bancario europeo ha venido comportándose muy bien, ¿no?, en estas últimas semanas. Ahora, por lo menos, lo que sí tenemos son descensos de los bancos. Por mirar solo dentro del IBEX, tenemos recortes de hasta el 2,8% en CaixaBank, que es lo que más cae. ¿Cómo ves esta reacción de la banca? Entra dentro de lo lógico, ¿no?, por lo que podíamos pensar. ¿Cómo ves la evolución de la banca en estas últimas semanas? Y bueno, pues después de lo que nos ha dicho el Banco Central Europeo, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, efectivamente es una reacción natural de la banca, bajo el entendido de que el Banco Central Europeo de alguna forma está reafirmando el compromiso de mantener los rendimientos de los bonos, la rentabilidad de los mercados de manera general, las tasas de interés en la eurozona, controlados en un nivel favorable, según definen, o se puede entender que bajo si se mira una trayectoria histórica más amplia, y eso evidentemente repercute de alguna forma en las perspectivas de rentabilidad del sector bancario específicamente. Por otra parte, yo creo que es interesante también el análisis que hace Lagarde sobre el comportamiento de la inflación en el corto y medio plazo. Y como tú mencionabas inicialmente, bueno, válido recalcar, yo creo que esto ha sido uno de los mensajes más importantes del Banco Central Europeo hoy, que las cifras de inflación probablemente de los próximos meses hasta finales de este año no solo van a tener cierta presión alcista por un grupo amplio de factores que Lagarde explica, pero que están muy relacionados con las distorsiones propiamente que generan los efectos base que ha traído esta pandemia, pero que en tendencia, y especialmente a partir del próximo año, la senda de inflación debe retornar, digamos, hacia su, trayectoria bastante estable y por lo general baja o moderada en la eurozona. Y de hecho, Lagarde destaca que a pesar del increíble esfuerzo de política monetaria y fiscal, el compromiso de inflación o la meta de inflación en los próximos 2-3 años todavía no va a ser alcanzado, con una proyección todavía por debajo del 2% para el horizonte de finales del año 2022-2023. Esto quiere decir, bueno, que todavía queda bastante trabajo por hacer, a pesar del compromiso del Banco Central a defender las condiciones de financiamiento en un estado estable, como lo definen, así que quedará bastante historia por ver. Olivia, entonces, ¿cómo ves, ¿no?, la agenda del Banco Central Europeo después de lo que nos han contado hoy y con lo que está sucediendo en el mercado? Te quería pedir una última valoración o una última conclusión. ¿Qué es lo que crees que va a suceder tanto en los mercados de los bonos como en esa política, ¿no?, del Banco Central Europeo en el corto plazo, en este primer semestre del año? ¿En qué tenemos que fijarnos de cara a próximos encuentros del Banco Central? Muy bien, pues a ver, yo creo que en un periodo de recuperación económica es inevitable ver como una consecuencia natural que el mercado también empieza a descontar mayores previsiones de recuperación económica en el rendimiento de los bonos y por tanto los bonos de manera natural irán ascendiendo en su dinámica natural y el Banco Central Europeo no necesariamente tiene que presionar demasiado los bonos para que sus rendimientos queden estables o planos en los próximos años, sino que admitirá de alguna forma el incremento natural de estos rendimientos. Pero mientras la recuperación económica sea lenta o no agarre toda la fuerza que quizás el Banco Central Europeo estaría persiguiendo, yo creo que el monitoreo va a ser muy cerca específicamente sobre los rendimientos reales de estos activos, de forma que las condiciones de financiamiento reales se mantengan muy acomodaticias, que generen mucho estímulo para facilitar esta recuperación. Por tanto, además, el Banco Central Europeo se ha dejado una carta blanca, como siempre, bajo la manga para permitirse cierta flexibilidad y manejar en ese sentido sus instrumentos de política monetaria para ajustarse tanto a un exceso de inflación o una recuperación demasiado rápida que sobrecaliente la economía, aunque en este caso no es un escenario que el Banco Central Europeo esté temiendo, ni mucho menos, o por el contrario, que los mercados no reaccionen de manera muy favorable a los instrumentos de estímulo y por tanto el banco necesite insertar, digamos, mayor apoyo. Así que de momento el banco parece cómodo con
su paquete total le queda, advertía hoy, le queda cerca de un billón de euros más por invertir en este programa, con lo cual hay espacio suficiente, pero no nos queda duda de que si fuera necesario, el Banco Central Europeo ha dejado bastante claro que puede modificar sus instrumentos en la manera que se precise para agilizar la recuperación económica. Olivia Álvarez, desde Monex Europe, muchísimas gracias por acompañarnos con este análisis. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, por un lado